Soluciones comunitarias para los niños. Los padres son los primeros maestros de los niños, pero no son los únicos. Las niñeras, maestros, doctores, vecinos, entrenadores atléticos y los abuelos también tienen influencia sobre los niños. Casi todos los aspectos de desarrollo de los niños jóvenes están afectados por la calidad y estabilidad de las relaciones que tienen ellos con los adultos en su vida. Los niños aprenden mucho durante sus primeros años de vida, aprenden a respetar a otros, lo que es bueno y malo, y cómo llevarse bien con los demás. Todas las personas que entran en contacto con los niños pueden fortalecer su aprendizaje e influenciar su desarrollo a largo plazo. Un niño que se encuentra en un entorno de experiencias estimulantes y con relaciones estables se convertirá en un adulto bondadoso y seguro de sí mismo. Se podrá incorporar de lleno a la sociedad, pero si el niño está rodeado de violencia o se priva de estímulos emocionales o intelectuales, será más difícil convertirse en un adulto exitoso. Como miembros de la comunidad debemos hacernos esta pregunta. ¿Estamos brindando el tipo de entorno que permita que nuestros jóvenes se conviertan en ciudadanos productivos que ayudarán a progresar a la comunidad? Imagínese llegar a su casa con su bebé recién nacido y no tener a sus familiares cerca ni tampoco conocer bien a sus vecinos. Piense que estas tensiones se incrementan, pues además tiene problemas de dinero y su trabajo está en peligro. Estas preocupaciones pueden agobiar hasta los padres más cariñosos y la tristeza y el desespero pueden ser las causas que los padres descuiden a sus hijos. El aislamiento social suele ser común con padres nuevos que muchas veces están tratando de cuidar a sus bebés y trabajar a la misma vez. Pero esto no tiene que suceder. Algunas comunidades están desarrollando enlaces para unir a los vecinos con el fin de impedir estos problemas antes que surjan. Se están creando grupos de juego para nuevas familias en los centros comunitarios, bibliotecas locales o escuelas. En estos grupos los padres conocen a otros padres que están pasando por las mismas situaciones y tienen la oportunidad de establecer lazos que pueden convertirse en buenas amistades y fuentes de apoyo mutuo. Otras comunidades están trabajando con profesionales de la salud para que visiten a los padres en sus casas con el fin de facilitar el ajuste a ser padres y establecer vínculos con la comunidad. Las comunidades pueden apoyar a las familias de muchas maneras, incluyendo con asistencia económica, lugares seguros para que los niños jueguen y mejoren, ¿no?, sus viviendas. Los niños progresan cuando sus padres progresan y los padres progresan si viven en comunidades que ofrecen apoyo a la familia. Todos podemos jugar un papel positivo. Póngase en contacto su organización para hablar con personas que ya están trabajando en esta comunidad. Bueno, buenos días jóvenes. Hoy he empezado con la lectura de este pequeño texto, ¿no? Donde la persona que ha escrito expresa su punto de vista, ¿no? Sabemos que nosotros, a través de nuestros aprendizajes día a día, nos encontramos con una serie de textos, tipos, clases, como lo quieren llamar, ¿no?
Entonces, y esos textos tienen su función, cada texto tiene su función, ¿no? Claro, en general, en términos generales, el texto, todo texto informa algo, pero informa de diferentes maneras, ¿no es cierto? Entonces, los textos que informan tienen su fin, tienen su objetivo, tienen objetivos generales, tienen objetivos específicos. Así como también la persona que escribe un texto tiene su propósito, con qué finalidad lo hace. Algunos lo hacen, por ejemplo, solo para informar, otros hacen para hacerlo conocer, otros escriben para atraer, llamar la atención, y otros lo hacen para, por ejemplo, para enseñar algo, ¿no? Para enseñarle, hacerle conocer. Y si yo les pregunto, por ejemplo, este texto, el autor de este texto, ¿para qué lo habrá hecho? ¿Hacer conocer? Me van a decir, sí, esa es la respuesta general. Para informar, es la respuesta general. Pero tiene su propósito. Este texto que acabamos de escuchar, el autor ha hecho con un propósito, ¿no? Entonces, acá en la expresión dice, expresar el punto de vista del escritor. Es un tipo de texto donde el autor expresa, da su punto de vista sobre un tema específico. Y ese texto nosotros lo llamamos el artículo de opinión. Entonces, hoy vamos a hablar sobre el artículo de opinión. Es un texto periodístico que manifiesta el sentir o el pensar de una determinada persona acerca de un asunto que despierta el interés ¿no? de la opinión pública. Artículo opinión. Generalmente, quien escribe el artículo de opinión es un individuo notable, ya sea en las letras, en la política u otras áreas. Es decir, no cualquiera escribe artículo de opinión. ¿Quiénes la escriben? Las personas que tienen amplio conocimiento sobre un determinado tema. Estructura o partes de un artículo de opinión. Posición. Presentación de la tesis de defensa o en contra, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en el texto que nosotros hemos leído al iniciar, ¿no? ¿Cuál es la posición del autor? Soluciones comunitarias para los niños. Esa es la posición. Ahora, esa posición, ¿cómo lo defiende? A través de argumentos, razones con las que fundamenta su posición. Ese es el argumento. Puede haber una, dos o varios argumentos referidos al tema, pero los argumentos tienen que ser reales, creíbles. Y por último, conclusión. Sintetiza la idea de la que se quiere convencer al lector. ¿Ya? Entonces, esa es conclusión. Resumen de todo lo hablado. Sintetiza, resumir, ¿no es cierto? Convencer, es en conclusión. Entonces, ese es ¿no? el artículo de opinión, ¿no? Un texto periodístico que manifiesta el sentir o pensar de una determinada persona, que tiene carácter argumentativo. Carácter argumentativo. Características de artículo de opinión. ¿Qué características debe tener un artículo de opinión? Está considerado como un género literario. Su estructura es completamente libre. O sea, no tiene parámetros, ¿no? No tiene una estructura fija, sino es libre. Depende de cada autor, ¿no? Está hecho para orientar al público. Orientar al público. Es un texto de carácter argumentativo en el cual el autor expresa posición sobre un determinado tema. Claro, el tema tiene que ser de carácter ¿no? de interés, ¿no?
Su objetivo es el de dar a conocer una determinada opinión. Opina sobre un determinado tema. Su lenguaje es ágil, claro y conciso, ¿no? Porque el autor de un artículo de opinión tiene que estudiar primero, saber a qué clase de personas o lector va a llegar su artículo de opinión. Yo creo que en este caso, como es un texto periodístico, tiene que llegar a todos los estratos sociales. Por lo tanto, el lenguaje tiene que ser ágil, coloquial, en algunos casos claro y conciso. Es siempre firmado por el autor responsable. Siempre los artículos de opinión tienen que ir firmados por el autor. Lo importante en él no es la noticia que se da o comenta, sino lo que el autor opina de ello, ¿no? Lo que el autor opina de ello. Esas son las características. Los aspectos que se deben tener en cuenta para redactar un artículo son, ¿no? Un artículo de opinión, ¿no? ¿Qué aspectos nosotros debemos tener en cuenta para redactar un artículo de opinión? Conocer bien el tema sobre el que va a hablar. De hecho, tú tienes que conocer el tema, porque si yo no puedo hablar, no puedo opinar de un tema que no conozco bien, y tiene que ser real. Argumentar bien tu opinión. Debes evitar decir me gusta o no me gusta, sino un por qué. Tú no vas a argumentar un tema porque te gusta. No, porque me gusta, que así debe ser. No, ese no es argumentar, ¿no? Entonces, argumentar es el decir el por qué. ¿Por qué dices eso? Y las respuestas deben ser contundentes y reales. Para expresar tu opinión debes emplear frases como, en mi opinión, desde mi punto de vista, creo, opino que, etc. Si cambias el párrafo y para dar el ritmo al texto debes utilizar expresiones como, por un lado, por otro lado, sin embargo, además, aunque, antes de publicar, revisar bien el texto para evitar fallas ortográficas. Ojo, hemos dicho, el artículo de opinión no es redactado por una persona, en su mayoría, que conocen el tema, son estudiados, son intelectuales. Por eso no debe tener ningún error. ¿Ya? Esas son las que tú debes tener en cuenta para redactar tu artículo de opinión. ¿Cuál es su propósito comunicativo? El propósito de este artículo suele ser influir en la opinión, ¿no?, de quienes lo leerán. Tienes que influir, el artículo de opinión debe influir. Esa es una de las características del artículo de opinión. Uno de los propósitos suele ser, ¿no?, influir en la opinión de quienes lo leen. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo, jóvenes, ¿ya? Ahí está bien estructurado, ¿no?, con su tesis, opinión que defiende, argumentación y conclusión. La delincuencia juvenil. La delincuencia juvenil no es ni mucho menos un problema peculiar de nuestro barrio. Se trata, por el contrario, de un fenómeno muy extendido en la actualidad y común a todas las grandes ciudades del mundo occidental. Tesis. Esa es su tesis del autor del artículo de opinión, ¿no? Es decir, está diciendo de que la delincuencia juvenil, pues, no es de tu barrio ni de tu casa, sino de fenómeno muy extendido en la actualidad, común a todas las grandes ciudades del mundo occidental. Ahora lo va a argumentar. Aunque las causas de este grave problema son variadas, entre ellas se encuentra el desarraigo familiar, el llamado fracaso escolar y la influencia de algunas ideologías que promueven actividades violentas. Primer argumento. ¿Hay otro argumento? Sí. ¿Qué medidas cabe adoptar para intentar resolver este grave problema? Creo que es fundamental que todos, padres, educadores, políticos,
sepamos crear un proyecto de vida que ilusione a los jóvenes y del que nadie se, ¿no?, sienta marginado o excluido. Aquí hay una argumentación muy acertada, ¿no? Y para terminar, conclusión. Finalmente, si somos capaces de construir una sociedad más acogedora, más totalmente, ¿no?, tolerante, más solidaria y más justa, los jóvenes sentirán esa sociedad como un espacio para sobresalir, para salir adelante y más adelante ser buenos profesionales o personas de bien a la sociedad. Este es un artículo de opinión. ¿Ya, jóvenes? Bueno, aquí, después de esta sesión, les dejo algunas preguntas que en hora de Zoom vamos a eh, intercambiar ideas, ¿ya? ¿Cuál es el propósito de comunicar de un artículo de opinión? ¿Qué pretende lograr en las personas que lo leen? ¿Te parece que los artículos de opinión reflejan la forma de pensar del autor sobre el tema planteado? ¿Por qué lo crees así? ¿Qué tipo de texto es el artículo de opinión? ¿Cuál es la intención del autor del artículo? ¿Por qué crees que el autor ha escogido este tema? ¿No? O sea, un tema diversos, ¿no? Y la pregunta número 6 dice, escribe un artículo de opinión señalando su estructura. Escoge un tema de interés y actual. ¿No, jóvenes? Entonces, en horas de la tarde vamos a intercambiar ideas, por favor. Ustedes quiero que me ya traigan sus ideas de estas preguntas. ¿Sí? Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias. Nos vemos en horas de la tarde.